igual que el buen samaritano llevó a una posada al hombre malherido y pagó al posadero para que cuidara de él hasta que volviera, sin embargo, hay una figura importante que falta en esta parábola para que este hombre se sane totalmente, o al menos de manera adecuada. ¿Sabes a qué figura me refiero? Hola, ¿cómo estáis, buscadores y buscadoras? Podéis llamar Javi o Doctor Rubio. Prefiero Javi y bueno, soy doctor en biología molecular y celular, científico por profesión y creyente por convicción. Estoy convencido también de que fe y ciencia son ramas del mismo árbol y ambas buscan la verdad detrás de las cosas visibles e invisibles. Cuando los científicos queremos buscar respuestas a preguntas, postulamos hipótesis y diseñamos experimentos aplicando el método científico. Aquí quiero exponer hipótesis aplicando el método científico a preguntas que la mayoría de nosotros se hace. Es en nuestra propia vida donde encontramos el mejor laboratorio, donde podemos probar nuestras hipótesis y tener evidencias que nos convenzcan de aquello en lo que creemos. En el episodio 10 les hablé sobre la relación entre baja actividad cerebral debido a lesiones que aumentan la tendencia a creer en Dios y sentirle cerca, y lo opuesto, la hiperactividad cerebral debido a una memoria traumática arraigada que produce lo que yo llamo lesiones espirituales, que tienden a separarnos del Dios que es amor. En mi historia, que ha sido y es el mejor laboratorio donde puedo validar mis hipótesis, he aprendido mucho de mis propias lesiones espirituales y cómo he logrado superarlas y sanar la mayoría de ellas. La primera vez que me di cuenta que podría tener una lesión o herida espiritual que necesitaba ser tratada fue en Chile, cuando estaba haciendo un año de discernimiento para ser misionero consagrado. Me di cuenta que me costaba mucho hacer cosas que quería y mi paz interior y alegría iba disminuyendo con el paso de los meses. Así que tomé la gran decisión de ir voluntariamente a un psicólogo para que me evaluara. El resultado era algo que yo ya esperaba. Tenía heridas emocionales y espirituales y debía resolverlas con la ayuda de una terapia. Mirando hacia atrás, me doy cuenta que en ese punto ya tenía sanadas el 50% de mis heridas. Sí, así es. Si tú eres capaz de reconocer por ti mismo que estás herido y que quieres curarte, y buscas las herramientas apropiadas para ser tratado, ya has logrado la mitad del proceso de sanación. Cuando hablamos de las enfermedades del cuerpo y las heridas físicas, una de las cosas más importantes es encontrar el especialista adecuado. Si te rompiste una muela y decides ir al traumatólogo, aunque sepa de huesos, te aseguro que no te va a ayudar mucho su experiencia para solucionar el problema de tu muela. Recuerdo hace 3 años que comencé a tener un dolor continuado en el lado derecho, en la parte baja del estómago, que me irradiaba hacia abajo. Y después de varios días pedí cita con mi médico general y ella estaba casi segura que era apendicitis. Así que me mandó a urgencias. Allí me hicieron análisis de sangre, un escáner de la región abdominal, ecografía, pero no encontraron cuál era la causa. Así que me mandaron a la casa con pastillas para el dolor y al mes decidí buscar un especialista por mi cuenta. Y fui a un urólogo, pero él tampoco me encontró nada de importancia relacionado con su disciplina. Así estuve un año más,
hasta que, caminando diariamente durante la cuarentena por la pandemia, un día me noté un bulto que sobresalía y que podía tocar, y fui de nuevo al médico de cabecera. Entonces ella me mandó al cirujano a evaluarlo, y él, solamente con tocarlo, se dio cuenta que era una hernia inguinal, que necesitaba operación. Por fin encontré la razón de mi dolor después de 2 años de ir pasando de médico a médico, sin saber cuál era el especialista adecuado. ¿Puedes imaginarte que después de que me diagnostican y que tengo una hernia, le digo al médico que no quiero operarme? Mi problema hubiera empeorado con el tiempo y el dolor hubiera sido mayor. El pasado domingo les invité en el episodio 10, la parte 2, a reflexionar sobre la lectura del Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10. Ese hombre atacado por ladrones y dejado semidesnudo y con graves heridas, estaba a punto de morir, que es como a veces nos hemos podido sentir, o quizás alguien se siente ahora, espiritualmente hablando. Muchas personas pasan por nuestra vida de cerca. Algunos se hacen llamar amigos, pero buscan aprovecharse de nosotros. Otros son amigos para tomarse una cerveza o un café, pero desaparecen cuando las cosas van mal. Otros son amigos hasta que nos equivocamos y no nos perdonan nunca. Esos tipos de amigos son como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Ellos vieron al hombre medio muerto y no se quisieron acercar. Por el contrario, otras personas se acercan en los malos momentos y gracias a eso nos damos cuenta que son realmente los mejores amigos que tenemos. Esos amigos son como el buen samaritano. Nos ayudan vendando nuestras heridas cuando nos escuchan hablar de nuestros problemas, nos intentan comprender, nos aceptan como somos con nuestros defectos. Están al lado de nosotros y especialmente cuando más lo necesitamos. Estos amigos están dispuestos a dar su tiempo generosamente y hacer lo que sea necesario para que nos recuperemos de esa caída, que nos curemos de esa herida. Al igual que el buen samaritano llevó a una posada al hombre malherido y pagó al posadero para que cuidara de él hasta que volviera, sin embargo, hay una figura importante que falta en esta parábola para que este hombre se sane totalmente, o al menos de manera adecuada. ¿Sabes a qué figura me refiero? Sí, el médico, el doctor, el especialista. Aunque el buen samaritano es un buen hombre, tiene sus limitaciones en cuanto a saber curar las heridas. Es parecido a nuestros amigos. Son buenas personas, pero tienen sus limitaciones para curar nuestras heridas emocionales y espirituales. Necesitamos encontrar el médico, el especialista adecuado. Al igual que yo lo encontré para mi hernia después de 2 años saltando de un médico a otro. Una vez que nos damos cuenta de que tenemos heridas o lesiones espirituales, necesitamos encontrar el especialista más adecuado. ¿De quién estaríamos hablando? Os lo diré en forma de hipótesis basado en mi propia experiencia. Para curar las heridas espirituales, necesitamos ir al médico espiritual, el especialista que mejor nos conoce más que nosotros mismos, porque nos creó y creó nuestro alma y nuestro lado espiritual. Sí, lo creas o no, ese especialista es Dios mismo. Entonces, si creemos que es el mejor especialista, lo que tenemos que aprender es a pedir una cita con él y saber cómo hablar con él, ¿cierto? Después necesitamos que él nos revise y nosotros mostrarle nuestras heridas con libertad y confianza. De la misma manera que cuando vamos al quirófano, nos ponemos en manos del anestesista y del cirujano. ¿Cómo hacer eso? Os compartiré en los próximos domingos. De momento,
Hasta el próximo domingo te invito a leer de nuevo la cita del buen samaritano, pero ahora desde la perspectiva espiritual, imaginando que tú eres el hombre o la mujer al que asaltan los ladrones y puedes poner nombre a las heridas que te han dejado esos ladrones espirituales. Esas heridas que necesitan ser vendadas, tratadas, curadas y sanadas. Pon caras y nombres a ese sacerdote y levita de la parábola. ¿Quiénes son en tu vida aquellos que no te cuidaron? ¿Y quiénes son los que tuvieron compasión de ti y te vendaron algunas de tus heridas cuando lo necesitabas? Amigos, queridos buscadores y buscadoras, cuidaros mucho y recibid un fuerte abrazo espiritual.